alcanzando la luz del día, que todo lo malo lo va a borrar. A las sororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Bueno, momento inolvidable, que yo creo que es uno de los momentos inolvidables del año. Tu discurso fue emocionante, abarcativo, justo, preciso. Está con nosotros Silvia Lospenato. Bienvenida. Muchas gracias. Fue una gran responsabilidad primero, porque el día anterior el presidente de nuestro interbloque Cambiemos nos dijo que como no había una posición de bloque, él iba a hacer su tiempo, sus 20 minutos, a las dos posiciones. Y entonces ahí había que definir quién hablaba. Para nosotros, en el interbloque Cambiemos, es una tranquilidad. Sabemos que en el cierre viene Mario Negri con su experiencia, ¿no? Tantos años de parlamentario, y siempre hace unos cierres importantes. Y así que nadie quería cerrar. Claramente, digamos, quién ocupa ese lugar. Y mis compañeros votaron, sin que nadie me propusiera, yo no me autopropuse, votaron que yo hiciera el cierre. Y me amargaron toda esa noche, que no me dejaron dormir, pensando en cómo podía transmitir, digamos, el contenido de lo que habían sido estos meses de trabajo en el Congreso, pero sobre todo tantos años de lucha para el movimiento de mujeres. La verdad es que ninguna de nosotros imaginaba estar ahí. Yo no me imaginaba que en el mandato me iba a tocar trabajar una ley de aborto, como le ha pasado a tantas legisladoras que han pasado por el Congreso y impulsaban la ley y jamás tuvieron la posibilidad de que se abriera el debate. Así que intenté sacar lo mejor de mí y creo que se sumó a la emoción colectiva, a la gente en la calle, a tantas horas sin dormir. Y fue un lindo cierre. Y un discurso sentido, además. No eran palabras huecas o palabras sin sentimiento. Bueno, me parece que además de todo lo que uno puede decir, hay que tener el sentimiento y la pasión puesta ahí, ¿no? Es que definitivamente este fue un proceso en el que nos apasionamos todos. El primero que se apasionó, creo que con esto, y que es lo más conmovedor para mí, son las mujeres y las mujeres jóvenes. ¿No? Esta idea de la revolución de las hijas. Yo cuando entré recién al canal, varias compañeras, periodistas, productoras me decían, quiero sacarme una foto para mi hija. Claro. Y esto es lo que me pasa a mí en mi casa, pero que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Las chicas que estaban en la plaza, las que pasaron la noche, nuestras hijas, eran nenitas, bebés, cuando se presentó el primer proyecto. Bueno, el primer proyecto, Florentina Gómez Miranda ni habían nacido. Sí. Pero los proyectos de la campaña eran nenas de jardín de infantes. Y hoy lo tienen tan claro que no se imaginan que pueda existir en el Código Penal una obligación de ser madres, que esto es lo que está, ¿no? Una obligación de hacer algo con el cuerpo de otra persona, en este caso de las mujeres. Sí. Porque nosotros creemos, como ya nacimos y nos tocó transitar nuestra vida adulta en democracia, ¿no? Hay como cosas que nos parecen que no existen y todavía seguimos teniendo estas rémoras en nuestra legislación, y esta es tal vez la más ofensiva para las mujeres, porque es la que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer con nuestro cuerpo, que nuestra decisión no pesa lo mismo que la de un hombre que puede decidir, digamos, cuándo tiene hijos y cuándo no los tiene. Y en muchos casos, a veces los tiene sin hacerse cargo, en la mayoría de los casos en los que las mujeres terminan recurriendo a un aborto. Pero para las mujeres está la pena, para las mujeres está la cárcel determinada en el Código Penal, porque lo que estamos hablando no es de un tema menor. A la mujer se le dice que está obligada a ser madre si queda embarazada, cualquiera sea la circunstancia, salvo en el caso de violación. Y en un paréntesis lo digo, porque hay muchas provincias que ni siquiera eso cumplen y obligan inclusive a las niñas violadas a continuar con esos embarazos. Entonces te dan hay una prescripción sobre nuestra autonomía,
muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué crees que cambió, Silvia? ¿Qué es lo que cambia para que se instale en el debate público, independientemente de una decisión de un gobierno de abrir el debate, algo que antes no estaba? Pero ¿qué cambió en el debate público? Primero, para que alcance una mayoría que a las 12 de la noche, compartirás conmigo, no estaban esos votos, vos recién lo contaste, no estaban los votos. Es decir, durante la madrugada se terminaron alcanzando las mayorías. Y en segundo lugar, para que se instale el tema de la manera que se instaló, ¿no? Uno piensa hace 3, 4 años, era impensado esas marchas, era impensado inclusive el debate en el Congreso, ni siquiera a nivel del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que es una construcción de muchos años interna de la que no se hablaba, pero que existía. La demanda estaba, claramente. Sí. Muchas mujeres durante su vida pasaron o por una situación de aborto propia o de una amiga o de un familiar, lo vieron de cerca. ¿Y por qué lo vieron de cerca? Porque esta es una realidad que afecta, según las estimaciones más serias, científicas, entre 350.000 y 450.000 mujeres en la Argentina por año. Es decir, es realmente un tema que estaba oculto, pero que existe. Pero que aparte existe, existió y va a seguir existiendo, porque es una realidad. Yo me pregunto si quién me puede decir que en su familia, cuando alguna vez alguien vino y comentó, vos sabés que la hija de mi prima Juanita de 15 años quedó embarazada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué va a hacer? Digo, ¿se preguntan otra cosa? No. En todas las familias se preguntan, che, ¿cuándo es el casamiento? Sí. La primera pregunta que nos hacemos en nuestras casas es, ¿y qué va a hacer? ¿Qué significa que va a hacer? Sí, si lo va a tener o no lo va a tener. Que las mujeres tienen esa opción, hacen esa opción. Lo que pasa es que nuestro código les dice que la tienen que hacer clandestina, en silencio, escondidas, digamos, teniendo la victimización de lo que significa que estás cometiendo un delito. Y eso, cuando tenés dinero, es una cosa, y cuando no lo tenés, es una cosa más grave. Sí, pero igual es clandestino. Sí. Igual es clandestino, pero no es lo mismo la clandestinidad que vos resolvés con los 3.000 pesos para el misoprostol o con los 20.000, 30.000 pesos para un aborto quirúrgico en un lugar cuidado, que cuando vos te encontrás en una situación de desesperación, tenés la decisión de no tener tu hijo y en ese caso recurrís a lo que sea, desde endeudarse. Sí. Digamos, esto es bastante común en los barrios, endeudarse para poder solventar un aborto. Sí, o recurrir a un tugurio que sabés que te puedes agarrar cualquier cosa. Y además eso, poniendo en riesgo la salud. Y dicen, por eso yo planteo a los que se oponen a la legalización que me den una respuesta en relación a qué cantidad de mujeres creen que están afectadas. Ellos dicen, no creemos el número de las 350.000. Bueno, hay 50.000 registradas, nombre y apellido, en los hospitales públicos. De los privados no sabemos nada. 50.000 de cuántos abortos salen mal. ¿1 de cada 2? ¿1 de cada 3? ¿Qué me quieren conceder para que le pongamos un número en el que estemos de acuerdo? ¿Es una realidad de 150.000 mujeres por año en la Argentina? ¿No nos tenemos que ocupar de la salud de esas mujeres? ¿De no dejarlas desprotegidas? Entonces, la verdad es que me parece que lo que hicimos fue ponerle luz a un problema que existe, que está de toda la vida y que como nos animamos a hablar, como nos animamos a contar, ahora no queremos volvernos a casa y volver a decir esto, sigo teniendo el Código Penal como única solución, ¿no? Y esto es lo que la gente está demandando en la calle. Sí, lo hablábamos nosotros aquí también, que me parece que ya el debate le ganó a la ley. Yo entiendo que no sirve lo que yo digo, no sirve, a una persona no le sirve. Pero hoy ya es más fuerte, la ola es gigantesca. Es, ok, ahora el Senado dice que no. O le modifica algo y tiene que volver a diputados. Pero ya la calle es tema, se habla, se tiene que tratar, se tiene que debatir, ya está instalado, tiene luz, está visible, ya es un paso gigantesco, digo, como cuando se habla interanual, ¿no? Del año, la inflación interanual, la venta en los shopping interanualmente, a junio del año pasado, no se hablaba del aborto seguro, legal y gratuito como se habla hoy, y seguramente tampoco como se hablará en junio de 2019. Tal cual. Tal cual, yo creo que se ganaron dos grandes batallas. La primera, la de lo políticamente correcto. Hasta hace un tiempo la posición políticamente correcta se creía que era decir que uno se oponía al aborto. Después de que se escucharon las razones, que se escucharon los argumentos, que conocimos las historias, que conocemos la estadística pública, hoy la posición políticamente correcta es estar a favor de la legalización. Eso es una enorme batalla cultural. Porque entonces uno puede hablar sin miedo de lo que le pasa a las mujeres y lo que le pasa al cuerpo de las mujeres.
Y la segunda cuestión que se ganó es que esto se convirtió en una reivindicación de una generación que es una generación paritaria. Es una generación que no considera que las mujeres tengan que tener menos derechos, tengan que ser menos respetadas, se les pueda gritar, se les pueda mandar a decir, a hacer algo. Nuestras hijas tienen otra cabeza. Sí, tal cual. Y en esa cabeza esto ya se resolvió. Nosotros por ahí no lo resolvemos este año, Sí. ojalá que sí, ¿no? Pero hay algo que Pero ellos también ya lo es- resolvieron. Pero eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensás que va a pasar en el Senado? Yo siempre fui optimista con diputados y sigo optimista con Ah. el Senado. Creo que es central que el tema siga en la agenda, que no se desinstale y es muy central que podamos dar el debate de argumentos, porque lo que no hay son argumentos para sostener la penalización. Claro. Digamos, realmente no vimos. Yo digo que nosotros hicimos un enorme esfuerzo para lograr este dictamen y esta media sanción, que no tiene que ver tanto con el proyecto original de la campaña, que fue muy modificado, porque necesitamos juntar el número y formar un consenso. Pero nuestra media sanción es un consenso mayoritario, es una ley posible que tiene una solución posible para este problema, que es perfectible seguramente, pero esto era posible. Del otro lado no pudieron juntar siquiera un argumento entre todos para oponerse. Entonces los argumentos son muy diversos, en definitiva es porque no quiero, porque no me gusta, porque mi religión por encima, digamos, de la razón pública. Y bueno, hay otros argumentos que ni vale la pena repetir Sí. porque, digamos, Se cae. Igual darían creo que- dan vergüenza, digamos, creo que algunas el tema- presentaciones. Digo, uno puede estar en... Bueno, que lo ha dicho Lali Espósito y otras tantas figuras teen o pop. Decir, mira, estoy en contra del aborto, no en contra del aborto seguro, legal y gratuito. Tal O sea, cual. decís, mira, yo la verdad... Y mi posición personal, yo estoy en contra del aborto. Ahora, es una necesidad que hay que atender. Uno puede estar en contra del matrimonio igualitario, pero es una necesidad que hay que atender. Es una realidad. Convivo. Tampoco me gusta convivir con la mala persona, pero tengo que convivir y tomo el subte con el tipo que es mal tipo. ¿Entendés? Entonces, el tema es ese también, tener que atender una necesidad. ¿Yo practicaría un aborto? No. Tal cual, Ahora, tal cual. pero tengo que respetarte si vos querés practicar. Igual hay una gran deuda que está dentro, digamos, de lo que es el proyecto y que me parece que es ahí donde también hay que hacer, digamos, fundamental hincapié, y es en el tema de la educación sexual. Porque, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Que lo que temen es que si se aprueba, que ojalá que se apruebe, que salgan todas a abortar, como cuando hablábamos acá del tema de la ley de divorcio. Entonces ahora Claro. todo el mundo va a salir a divorciarse. La que va a hacerse un aborto se lo va a hacer, la que no se lo va a hacer no se lo va a hacer, pero a las generaciones que nos están siguiendo, a nuestros hijos, como dicen, les tenemos que enseñar que el aborto no es un método anticonceptivo. Pero, o sea, es fundamental. Eso no hay dudas. Por eso la campaña, y yo quiero Es que resaltar, tiene tres tres patas. componentes, Tal cual. ¿no? Donde la legalización del aborto es la tercera. Pero ¿qué pedimos? ¿Qué pide la campaña? ¿Qué piden los movimientos de mujeres? ¿Qué pedimos todas nosotras? Lo primero que pedimos es educación Claro. sexual Tal para cual. poder decidir. O sea, es muy importante que desde edades tempranas, que tienen que decir los Hoy en día, desde los 10 especialistas, años los tiene que pedagogos, empezar. digamos, cuál Sí, es la sí. edad. El aborto no es me voy a hacer una lipo. Pero No. claro que no, O sea, claro no, que no no. es, Es algo traumático. es sísmico para todos. Es, Claro una, que es sí. una situación por la que ninguna mujer quiere atravesar. Después de la educación sexual es importantísimo la distribución gratuita de anticonceptivos. Pero además de que sea una distribución gratuita, tiene que ser una distribución adecuada al cuerpo de cada mujer. Total. No Tal todas las cual. mujeres podemos recibir la misma No. forma de anticoncepción. Además hay realidades sociales que hacen, por ejemplo, en algunos barrios, y nosotros los conocemos, son los propios varones los que no permiten a las mujeres tomar las pastillas anticonceptivas. Entonces, para esas mujeres es mucho mejor poderles poner un anticonceptivo de larga duración. Claro. Digamos, hay gente que no puede ir todos los meses a buscar la pastilla, ni Tal puede ir cual. cada 3 meses, entonces necesita una solución más que está disponible. Total. No para todos los cuerpos es el DIU. Sí. Digamos, en los cuerpos de las menores tal vez no es la mejor opción poner un DIU. Sí. Entonces, me parece que si tenemos una política de Estado en serio, porque nos preocupa la salud de las mujeres y queremos reducir la cantidad de abortos, tenemos que tener los tres componentes. Lo que sí no podemos admitir es el cinismo de los que se oponen a la educación sexual en las escuelas y después se declaran pro vida. Claro. Claro. ¿No? Ese cinismo nosotros tenemos que desenmascararlo.
déjame preguntarte lo último, Silvia. ¿Te recibió un Macri a vos sola en su despacho en el primer piso de la Casa Rosada? ¿Querés saber si nos podías contar algo de lo que hablaste? Y en segundo lugar, si hay un plan B del gobierno. Si ustedes propusieron, inclusive algunos que están en contra dentro del oficialismo hablaron de, por ejemplo, si no sale la ley del Senado el 8 de agosto, modificar aunque sea el Código Penal para que no haya pena de arresto para quien se provoque un aborto, ¿no? Te voy a corregir una cosa, me recibió el presidente, eso es cierto, pero fue en Olivos, en su despacho en Olivos. Sí, fue en su Olivos, despacho en Olivos el viernes de la semana pasada. Los viernes de Olivos. Sí, él se comunicó conmigo después de la votación. ¿Te felicitó? Para felicitarme por el discurso, sí, Wow. que le había gustado. Y por la convicción con la que yo llevo adelante, digamos, las cosas en las que creo. Y entonces yo fui y le pedí verlo para agradecerle y para mostrarle la dimensión que tenía esto para el movimiento de mujeres y para la agenda de las mujeres en la Argentina, ¿no? Tengo Que una nosotros- pregunta nada más. Sí. Cuando te suena el teléfono, ¿vos te dijeron te va a hablar el presidente o fue él mismo? No, me escribió, me mandó chat. Sí. Sí, el mismo, el mismo, sí. ¿Y lo tenías agendado ya? Sí. Ok, sí, pues claro. por ahí te Bueno, dicen soy yo el soy- presidente, vas a pensar que es un chiste. No, Lo no. primero que Eso, va a vos pensar sabés que uno. eso me pasó hace muchos años. Yo trabajo hace muchos años Sí. con el presidente Macri ahora, desde el gobierno de la ciudad. Y la primera vez que él me llamó al celular, Ahí sí. me dijo, hola Silvia, soy Mauricio. Pensé que era una comunicación ¿viste? De esos que te llaman por Sí. teléfono. Sí. Hola Silvia, soy Mauricio. Y me quedé en silencio para ver si seguía hablendo o era, Claro. estamos por arreglar tu Claro. vereda. Claro. Sí, eso fue pero hace muchos años. Ya me olvidé que me preguntaste. No, lo con el de- Código Penal. Una modificación Lo- del Código Penal si no sale la ley en el Senado. La tal como verdad, está siendo verdad tratada. es que me parece que en esto tenemos que ser claros. Modificar el Código Penal no resuelve el aborto clandestino. Digamos, es cierto que no criminalizar a la mujer es lo mínimo que uno podría pedir y por eso es tan llamativo que quienes en diputados se manifestaron que estaban en contra de la criminalización de la mujer no llevaron ninguna propuesta para debatir en ese sentido. Pero despenalizar no es la respuesta al problema, porque con despenalización no vamos a disminuir la cantidad de abortos. La única manera de disminuir la cantidad de abortos y además asegurar la salud de nuestras mujeres es con la legalización. Bueno, Silvia, nos quedaríamos horas hablando con vos. Se nos termina el programa, pero bueno, volveremos a y está jugando invitarte. Brasil, ¿sabés? Yo te pido Eso no nos Decime, pero importa. está jugando Brasil. Y entonces se por puede eso quedar no tenemos que afuera, te cerrar. falta- Como la remera es verde y amarilla, lo mando por el verde. Claro. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias. Muchas por- gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias.